Bueno, entonces empecemos con un poquito recordando la propagación del sonido en un recinto. Para ello, simplemente hay que recordar nada más que la acústica arquitectónica es el área de la acústica, digamos, que estudia el comportamiento del sonido en recintos, ¿no? Entonces, para poder nosotros tener un control de las características acústicas dentro del recinto, básicamente debemos saber cómo interactúa una onda con una superficie, ¿no? Entonces, digamos, hay dos modelos que se utilizan, ¿no? El modelo ondulatorio, que es un modelo exacto, y el modelo geométrico, que es el que normalmente se utiliza más, que es un modelo aproximado y funciona bastante bien para, digamos, en promedio para lo que uno necesita, ¿no? Eh, básicamente, por ejemplo, si yo quiero estudiar una fuente puntual al aire libre, ese movimiento de ondas que ustedes ven ahí, ese es el resultado de hacer un cálculo numérico de la ecuación, digamos, que gobierna la propagación del sonido que produce una fuente puntual, digamos, que es lo que ustedes están viendo ahí. Entonces están viendo una animación. ¿Por qué? Porque la solución de esa ecuación, digamos, te permite visualizar en el tiempo la señal, ¿ya? Y esa es una solución, digamos, exacta. En ciertos casos es factible aplicarla. Ahora digamos, con el auge de las computadoras, con la capacidad de computación que tienen las máquinas ahora, en realidad ya las barreras como para hacer, digamos, simulación ondulatoria, o sea, la solución exacta en recintos complejos, cada vez es más factible. Yo creo que en un futuro no muy lejano, yo diría más bien cercano, es probable que se comiencen a utilizar o comiencen a salir softwares de cálculo ya, digamos, a la solución de la ecuación de onda, ¿no? Entonces uno va a poder obtener resultados de ese tipo para recintos muy complejos, porque la capacidad de computación ha aumentado mucho. Eso, digamos, hace unos 30 o 40 años era impensable, porque si el recinto comenzaba a ser cada vez más complejo, era mucho más tiempo de computación y básicamente era inmanejable, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo participé en un estudio hace bastantes años, debe ser por lo menos más de 15 o casi 20 años, teníamos que dejar corriendo las simulaciones por días o a veces hasta por una semana y ni siquiera era para ver las ondas en movimiento, sino solamente para hacer el trazado de rayos, ¿no? Por la cantidad de superficies que tenía la geometría, ¿no? Entonces, justamente el tipo de solución que se utiliza hasta el momento con mayor generalidad es la solución geométrica, que es la aproximada, ¿no? En la cual yo puedo imaginarme que de la fuente sale el sonido como rayitos y puedo hacer el seguimiento de cada rayito, ver cómo interactúa con cada superficie y con eso yo puedo obtener resultados que se acercan bastante a lo que me da la solución exacta, ¿no? Y en algunos casos ya no voy a poder hacer la solución aproximada, pero eso va a depender un poco de las características del recinto, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, normalmente el software que ustedes van a encontrar en el mercado, la gran mayoría son, yo diría tal vez el 90% o más, se van a basar en la solución de trazado de rayos. Y unos cuantos puede ser que hagan elementos finitos, ¿no? Que tratan un poco de resolver por otra manera la solución que ustedes están buscando, ¿no? Pero digamos son en menor cantidad. Pero yo creo que eso se va a ir revertiendo con el tiempo. Entonces, bueno, recordando una fuente al aire libre, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tengamos que estudiar la acústica en un recinto, el problema va a ser que la fuente ya no se va a comportar como una fuente al aire libre, porque obviamente va a interactuar con las superficies en su interior. Entonces, nos conviene tener una referencia de qué va a pasar con la fuente al aire libre versus lo que va a pasar cuando metamos esa fuente en un recinto, ¿no? Que es lo que a ustedes les interesa porque cuando tienen una sala de grabación, en la sala de grabación normalmente es más grande que la sala de control o el cuarto de control, pero igual sigue teniendo algunos problemas acústicos porque por el hecho de yo ponerle dimensiones finitas a ese recinto, me va a alterar la reproducción de las fuentes, ¿no? Sea instrumentos musicales o cualquier otra cosa que ustedes quieran reproducir en ese lugar. Entonces, de todas maneras, no puedo evitar de ver cuál es el efecto del cuarto al interaccionar con esa fuente.
¿Ya? Entonces, en el caso de la fuente al aire libre, si ustedes recuerdan, bueno, básicamente si asumimos que la fuente es puntual, podemos asumir que la fuente es omnidireccional, o sea que emite sonido para todos lados de la misma manera, sin ninguna preferencia. Eso también obviamente va a depender del tipo de fuente. Si yo, por ejemplo, tengo un instrumento musical tipo una flauta o una trompeta, probablemente van a ser bien direccionales en la parte donde está la abertura, y ya de repente en otros ángulos que no corresponden a la abertura directa, va a decaer un poco el nivel, ¿no? Pero si tengo de repente un bajo o tengo un bombo, entonces como que va a ser más omnidireccional. Pero en primera aproximación podríamos tratar de ver qué pasa si tenemos una fuente omnidireccional en el aire libre. Entonces, como ustedes ya saben, cada vez que yo duplique la distancia, el nivel de presión sonora va a decaer 6 decibeles. Y bueno, si yo pudiera visualizar, que obviamente eso no lo podemos ver, pero si yo pudiera ver los frentes de onda que se van emitiendo y que van propagándose, como cuando tiro una piedrita, digamos, en un charco de agua, esa distancia entre dos frentes de onda es la longitud de onda, que más o menos la estoy tratando de representar en la figurita, ¿no? Eh, Acá lo que estoy haciendo es poner un grafiquito donde se ve cómo va decayendo el nivel de presión sonora con la distancia. Entonces, si ustedes pudieran medir ahí directamente, verían que cuando yo, por ejemplo, si estoy a 1 metro y paso a 2 metros, el decaimiento va a ser exactamente 6 decibeles. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es poner la ecuación, que es la ecuación que está abajo, y graficar esa ecuación en función de R, digamos, ¿no? Entonces me va a salir una recta con una pendiente de menos 6 decibeles cada vez que duplique la distancia. Entonces, eso va a pasar cuando la fuente está al aire libre, cuando no hay ninguna superficie cerca de ella, ¿ya? Ok. Ahora, ¿qué pasa con estos rayos de sonido? Asumiendo que tomamos este modelo geométrico para estudiar la interacción del sonido con una superficie. Entonces, si tenemos una superficie plana, o sea, acústicamente plana, ¿no? O sea, si la onda cuando va a chocar con esa superficie la ve como una superficie realmente plana, va a ocurrir algo como esto de acá. O sea, ustedes van a, si miden la perpendicular a la superficie y miden el ángulo con el que llega el sonido, va a ocurrir que el ángulo con el que sale el sonido es el mismo ángulo. Van a tener un rayo incidente y un rayo reflejado que hacen el mismo ángulo con respecto a la dirección perpendicular a la superficie. Pero esto tiene algunos requisitos, ¿no? Que a veces no se mencionan. Esto solamente va a ser válido si la longitud de onda del sonido que está incidiendo sobre esa superficie es bastante pequeña con respecto a las dimensiones de esa superficie. Entonces, por ejemplo, si yo tengo digamos, un Twitter que me va a emitir frecuencias, por ejemplo, más o menos del rango de alta frecuencia, que estamos hablando tal vez, digamos, de 2000, 3000, 2, 3 kilohertz, digamos, para arriba. Entonces, si yo tengo una pared o una superficie más o menos grande, sí, la reflexión va a ser bastante especular porque la longitud de onda que le corresponde a esas frecuencias es bastante pequeña comparada con las dimensiones de esa superficie. Pero si yo, por ejemplo, quiero generar un sonido de baja frecuencia, de muy baja frecuencia, digamos, podría ser unos 100 Hz o 300 Hz o 340 Hz para que sea más fácil. Si ustedes calculan, longitud de onda es C sobre F, o sea, es la longitud del sonido, la velocidad del sonido entre la frecuencia. Entonces van a tener 340, claro, 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, entre la frecuencia, que es 340, les va a salir una longitud de onda de 1 metro. Entonces ya yo tendría que tener una superficie muy grande comparada con 1 metro para que ocurra ese tipo de reflexión especular a esa frecuencia. Entonces pueden darse cuenta que a frecuencias bajas ya el asunto no es tan simple y ya no va a haber realmente una reflexión especular. O sea, no va a ocurrir exactamente ese tipo de reflexión, sino la reflexión va a ser más complicada. Por esa razón, los softwares de simulación de acústica geométrica tienen esa limitación. O sea, cuando uno comienza a irse a la baja frecuencia, el software cada vez me da más error.
y normalmente hay una frecuencia de corte que más o menos se puede estimar, y uno puede saber, por ejemplo, si los resultados son válidos en la banda de 250 o para arriba, o en la banda de 125, o si ya de repente todas las bandas son correctas, o solamente unas cuantas bandas son correctas. Eso va a depender de algunas cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la idea es básicamente esa, o sea, mientras más alta frecuencia tenga, es más fácil tener reflexión especular. Mientras más baja frecuencia sea, va a ser más difícil porque tengo que tener una superficie mucho más grande para que la reflexión se dé de esta manera. Entonces, asumiendo que solamente vamos a analizar las frecuencias que cumplan esta reflexión especular, es lo que normalmente se hace, digamos, cuando se quiere utilizar paneles difusores o superficies difusoras, porque normalmente van a trabajar con frecuencias, como les digo, generalmente altas. Entonces ahí no va a haber problema tanto con las dimensiones, porque para dimensiones estándar de un difusor va a funcionar más o menos bien, ¿no? A ver, ¿qué he puesto acá? Yeah. Sí, disculpen que tengo que estar viendo el PowerPoint porque mi impresora justo tiene un problema, entonces estoy un poquito recordando los slides a la hora que los pongo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una reflexión difusa, la reflexión difusa la podemos entender más o menos como una serie de reflexiones especulares por una superficie que es irregular. Entonces, si se da la situación en que ya la longitud de onda no sea muy pequeña, sino que sea más o menos del orden de las rugosidades, entonces vamos a tener este comportamiento, ¿no? Que ese sonido reflejado va a salir básicamente en muchas direcciones, o sea, va a haber una dispersión, y eso nos da una reflexión difusa, o sea, ya el sonido va a salir en diversas direcciones. Y bueno, y tal vez si ustedes han visto ese tema un poco, hay ciertos difusores que se pueden diseñar para yo tener un cierto control sobre la forma en que va a ser el sonido difundido, que son por ejemplo, los difusores QRD, ¿no? Hay una serie de difusores que están diseñados para poder tener un control sobre cómo se refleja ese sonido difuso. Eso también hay un gran avance, ¿no? Otro fenómeno que también es un poquito más complejo de estudiar y que también ocurre, pero es más complicado, es el problema de la difracción. Entonces, simular difracción con el modelo geométrico es un poco complicado, es bastante complejo. Entonces ahí sí, por ejemplo, si yo quiero tomar en cuenta la difracción del sonido, tendría que usar un modelo ondulatorio, que como les digo, ahorita es difícil de implementar, pero justo el otro día, no recuerdo cuándo ha sido, pero ha sido hace poco, debe haber sido hace menos de un mes, que vi por ahí un paper que habían sacado en uno de los últimos congresos de la ASA, que mencionaban que ya están incluyendo difracción en los modelos geométricos, ¿no? De simulaciones acústicas. Entonces, esto probablemente ya se incorpore en los softwares muy pronto, ¿no? Porque ya hay gente que ya está implementando eso en los modelos de trazados de radios. Pero ahorita no tengo los detalles del paper, pero por ahí lo he escuchado. Bueno, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre una una reflexión difusa y una reflexión especular? Como pueden ver en la parte superior del slide, cuando ustedes tienen solamente reflexión especular, pueden ver el gráfico de la derecha, que es un diagrama polar. En el diagrama polar pueden ver que la dirección de la reflexión del sonido es bastante directiva, o sea, tiene una dirección preferente. Claro, como obviamente no es una reflexión especular pura, tiene un poquito de difusión, un poquito, entonces pueden ver que no solamente hay una sola dirección de reflexión, sino en la vida real lo que ocurre es que tienen un poquito de difusión, versus el gráfico de abajo donde pueden ver que si uno tiene una difusión controlada, básicamente la reflexión es en todas las direcciones. Eso es lo que se trata de controlar con los difusores, digamos, diseñados, ¿no? Y pueden ver que en el gráfico del medio les están dando primero el sonido directo y luego de un tiempo llega la reflexión, ¿no?
Entonces pueden ver el contenido de reflexiones difusas en el gráfico inferior que las está generando el mismo difusor, ¿no? Y eso es lo que permite que haya esta, valga la redundancia, difusión o emisión del sonido en todas las direcciones, ¿no? Entonces, el mecanismo de difusión se utiliza mucho en cuartos de control, sobre todo, ¿no? También se puede utilizar y se utiliza también en cuartos de grabación, pero donde es un poquito más crucial su uso es en el cuarto de control, porque el cuarto de control suele ser muy chiquito y es muy difícil generar reflexiones difusas con superficies, digamos, convencionales, ¿no? Entonces, los difusores me ayudan a, en un pequeño volumen, poder incrementar el número o el grado de difusión de ese lugar que es complicado de lograr con superficies convencionales, digamos, ¿no? Bueno, otra cosa que también es importante eh, tiene que ver con lo que se le denomina las regiones acústicas en un recinto. Y van a ver que esto es un problema para recintos de pequeño volumen. O sea, a medida que el volumen del recinto va reduciéndose, el problema de la coloración, que vamos a hablar ahorita, se hace más complicado de controlar. Más bien, mientras más volumen tenga el recinto, es más fácil evitar la coloración. Es más, de repente ni siquiera tenemos que hacer nada, porque van a haber tantas frecuencias que al final la coloración no va a ser tan significativa. De todas maneras van a tener frecuencias de resonancia, modos, ¿no? Pero la coloración va a tener un grado mucho menor. Entonces, por esa razón es que se han hecho un montón de estudios, digamos, en lugares grandes, ¿no? Salas de conciertos, auditorios, de volumen más o menos apreciable. Entonces, en ese tipo de lugares, la coloración no es un tema tan importante ni es un problema tan crítico como ocurre a medida que yo voy reduciendo el volumen. Entonces, la coloración sí es un tema, es un problema en salas de control, en cuartos de control, en salas de grabación, porque los volúmenes ya no me permiten, como van a ver en un ratito, que las frecuencias estas que me van a molestar no estén dentro del rango audible, o sea, más bien van a estar dentro del rango audible. Pero a medida que yo tengo un lugar más grande, ¿no? Por ejemplo, si tengo un auditorio o una sala de conferencias, digamos, de 10.000 metros cúbicos, van a ver que las frecuencias de coloración van a estar fuera o ya casi afuera del rango audible. Entonces, de manera natural nomás, el hecho de tener un lugar de mucho volumen me permite evitar este problema que es más importante para recintos pequeños, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es la coloración? La coloración, como les indico ahí, podemos definirlo como la variación de la respuesta en frecuencia o la respuesta de frecuencia de un recinto en función de la posición debida a los modos del propio recinto. O sea, en otras palabras, si yo, por ejemplo, estoy en ese lugar, este recinto no es tan grande, entonces si yo me muevo de repente a otra posición, ustedes van a escuchar una variación en mi tono de voz, debido a la propia acústica de este recinto, porque si yo me muevo a otro lado, de repente en ese otro lugar algunas frecuencias se incrementan y otras frecuencias se reducen por la interferencia que hay, y eso hace que mi tono de voz, por ejemplo, cambie. O puede ser que de repente en algún lugar donde yo me ubico, algunas frecuencias resuenan tanto que de repente hasta se realimente el micro, cosas así, ¿no? Entonces, todos esos problemas son debido a la interferencia del sonido, cómo está interactuando el sonido con esa fuente debido a que este recinto es más chiquito, digamos, ¿no? Y si comenzamos a reducir el volumen, el problema se puede hacer mucho más apreciable, ¿no? Entonces, a ver, déjame leer un ratito. Dice, si f sub 1 es la menor frecuencia de resonancia, claro, o sea, todo recinto va a tener frecuencias de resonancia o modos. Independientemente de la forma, va a haber una frecuencia que es la menor frecuencia que le corresponde al modo más bajo, digamos, en frecuencia, ¿no? Entonces va a haber un rango en el cual no va a haber modos, que son todas las frecuencias menores que esa frecuencia f sub 1, digamos, ¿ya? Menores que el primer modo. Eso va a ocurrir sea de la forma que sea el recinto. Ahora, como van a ver, ¿cuál es la ventaja de usar un recinto rectangular? La ventaja es que yo puedo de alguna manera predecir los modos, a diferencia
de un recinto irregular, que también se puede, pero ya necesito un cálculo matemático más complejo. Entonces ya no va a ser tan fácil que yo pueda predecir los modos si, por ejemplo, en lugar de que esto sea rectangular, yo le altero la geometría y, por ejemplo, hago que ya no sea rectangular. El problema es que no voy a eliminar los modos. O sea, van a haber modos, no van a ser de las frecuencias que eran antes, pero van a haber modos. O sea, no voy a poder evitarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente en un recinto a medida que yo voy yéndome hacia abajo en la frecuencia? O sea, cada vez que yo me voy más abajo en la frecuencia, los modos, o sea, las frecuencias de resonancia del recinto, están más separados. Y el número se va a incrementar con el cubo de la frecuencia. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero ver cuántos modos hay hasta 100 Hz, voy a tener muchos menos que si quiero ver cuántos modos tengo hasta 20.000 Hz, por ejemplo, porque se incrementan con el cubo de la frecuencia. Entonces, siempre los problemas de modos van a la baja frecuencia. Ahí es donde se comienza a generar el problema, porque se comienzan a separar y ya son bien marcados, entonces me van a generar problemas en una frecuencia y en otra frecuencia, porque no hay frecuencias entre esas dos frecuencias. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, normalmente existe un parámetro que se le denomina la frecuencia de Schroeder, que van a ver que la frecuencia de Schroeder me va a dar un criterio para yo poder más o menos estimar hasta qué frecuencia tengo problemas con esos modos y a partir de qué frecuencia ya no tengo problemas con esos modos. Eso me lo va a definir la frecuencia de Schroeder. Y la frecuencia más baja, que va a ser, que la vamos a llamar f(1), por decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Lo que yo debería tener para no tener problemas con esos modos. Mientras más modos tenga, menos problemas voy a tener. Esa es básicamente la regla, ¿ya? Mientras menos modos tenga, más problemas voy a tener. Mientras más modos tenga, menos problemas voy a tener. ¿Ya? Básicamente lo que les acabo de decir. O sea, mientras más modos estén presentes, la coloración va a ser menor. ¿Ya? Y bueno, tal vez no me estén entendiendo del todo porque como que tengo que ir un poquito rápido, ¿ya? Pero, digamos, si nosotros comenzamos a calcular, digamos, teóricamente yo calculo la frecuencia más baja a la cual hay resonancia en este lugar y me sale un valor. Digamos que sea 100 Hz. Entonces, para todas las frecuencias inferiores a 100 Hz no van a haber modos, porque el primer modo aparece a 100 Hz, ¿ya? Esa es una primera región, donde no hay modos. Luego tenemos modos entre la frecuencia más baja y la frecuencia de Schroeder, que está dada por esa expresión que está allí. La frecuencia de Schroeder es 2000 por la raíz cuadrada del tiempo de reverberación entre el volumen del recinto. Entonces pueden darse cuenta que si yo reduzco el volumen, el denominador se reduce y la frecuencia de Schroeder tiende a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo tengo un recinto con muy poquito volumen, la frecuencia de Schroeder se me comienza a correr, o sea, comienza a aumentar. Entonces, cada vez voy a tener, si tengo un recinto más chiquito, mi frecuencia de Schroeder se me va a ir hacia la derecha. O sea, bueno, para ustedes, digamos, para acá, va a ir aumentando. Entonces, me va a generar de repente problemas hasta los 300, 400, 500 Hz, que yo no quiero porque están dentro del rango audible. Ese es el problema. Pero si yo tengo un recinto con un gran volumen, pueden ver que la frecuencia de Schroeder más bien se va hacia la baja frecuencia. Entonces, si yo tengo un volumen suficientemente alto, puedo tener la frecuencia de Schroeder inclusive fuera del rango audible. Entonces no voy a tener coloración. ¿Ya? Ese es básicamente el problema. Luego tengo otro rango ya que, digamos, donde tengo difracción, difusión, ya la coloración no es un problema, que está entre la frecuencia esta de... En realidad ahí me he equivocado, debe ser 4 fs si no me equivoco. Sí, debe ser 4 fs. ¿Ya? Eso tengo que corregirlo. ¿Ok? Y luego ya para frecuencias superiores a 4 fs, ahí ya podemos hacer la aproximación geométrica, que es lo que normalmente hacen los programas, como les digo, de trazado de rayos. Entonces ustedes rápidamente
si tienen el volumen del lugar donde están simulando y tienen más o menos un tiempo de reverberación más o menos estimado, rápidamente pueden calcular la frecuencia de Schroeder, algo aproximado, y 4 veces esa frecuencia de Schroeder ya les va a decir en qué bandas su simulación funciona bastante bien. O sea, es rápido, se puede sacar rápidamente. Entonces, esto es importante porque, como les digo, en la parte donde está la coloración, ahí es donde tenemos los problemas. Por eso es que hay bass traps, resonadores de Helmholtz y todo lo que vamos a tratar de ver. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya. Bueno, ¿cuál es la ventaja, digamos, como les dije, del recinto rectangular? Bueno, ¿va a tener problemas de resonancia? Sí. ¿Va a tener problemas de modos? Sí. No lo vamos a poder evitar en ningún recinto. La ventaja que tiene el modelo rectangular es que nos permite predecir esas frecuencias. Esa es la única ventaja, digamos, que tiene en términos prácticos, ¿no? Ahora, si ustedes tuvieran acceso a equipos de medición, a instrumentación y pudieran medir todo lo que quisieran, bueno, podrían hacer su estudio de grabación de la forma que quieran porque tienen esa facilidad de medir, ¿no? Entonces ustedes podrían medir los modos, ver qué frecuencias les generan problemas y colocar sus dispositivos acústicos para corregir esos problemas, ¿no? Pero lo que pueda ser más probable es que ustedes no dispongan de una instrumentación. Entonces, si tienen la necesidad o quieren ustedes montar un estudio, entonces lo más conveniente es que se vayan por uno rectangular, donde por lo menos tienen una idea de cuáles son las frecuencias que les van a estar fastidiando y pueden medirlas porque más o menos tienen una idea de cuáles son. Entonces pueden buscar tal vez una manera más simple de detectar la frecuencia, pero ya saben más o menos en qué rango están. En el caso de un recinto irregular, no van a tener ni siquiera idea de cuál es la frecuencia. Ese es el problema. Entonces, básicamente, con esta formulita, ustedes pueden calcular las frecuencias de resonancia que van a tener en ese recinto rectangular en base a las dimensiones, ¿no? Que son Lx, Ly, Lz, y simplemente eso lo pueden hacer en un Excel o inclusive pueden buscar en la red, hay páginas web donde les calculan todos los modos, o ustedes pueden generar la hoja en Excel, o inclusive hay lugares también donde pueden encontrar hojas en Excel para hacer el cálculo, o sea, no es complicado. Y ustedes teóricamente podrían sacar todas las frecuencias que van a tener, entre comillas, de resonancia en ese lugar, ¿no? Porque no necesariamente todas van a generar problemas, pero ustedes podrían saber teóricamente todas. Entonces, básicamente se clasifican en 3 tipos, ¿no? Los axiales son cuando ustedes hacen 2 subíndices 0. O sea, en los subíndices de acá, por ejemplo, si ustedes dicen voy a hacer ny igual a 0 y nz igual a 0, entonces les queda solamente todo en función de nx y de lx. O sea, les van a salir todos los modos que se forman entre esas dos paredes que ustedes le han llamado, que esa es la dirección x. Si incluyen un subíndice más, van a tener los tangenciales, y si incluyen los 3, van a tener los oblicuos, ¿no? Que es lo que les estoy explicando en este otro slide. Ahora, esto es un poco complicado también, o sea, no es fácil porque darse cuenta cómo se forman esos modos y cómo se distribuye el nivel de presión sonora o la presión sonora en general es complicado. Los más fáciles de detectar son los axiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que tienen una frecuencia que les está generando problemas y es un modo axial, entonces los dispositivos que ustedes utilicen para tratar de controlar esa frecuencia deberían colocarlos en las paredes que les está formando ese modo, ¿no? O sea, por ejemplo, si el modo se forma entre estas dos paredes, yo debería poner mis dispositivos en alguna de las dos, o en las dos, pero no en estas dos, por ejemplo, porque entre estas dos no se está formando, ni entre el techo y el piso. Por eso es que muchos dispositivos son los que se llaman los bass traps, que se ponen en las esquinas. En las esquinas, todos los modos siempre tienen resonancia, o sea, se forman todos los modos siempre. Si ustedes pudieran medir, digamos, en la esquina de un recinto, ahí van a medir todos los modos. Entonces, por eso es que se utilizan los bass traps que se ponen en las esquinas, porque ahí van a actuar sobre todos los modos.
O sea, ahí voy, digamos, sobre seguro, porque sé que todos los modos que yo quiera van a estar controlados por esa bus trap. Entonces me los va a absorber un poco, ¿no? Es lo más seguro, digamos. Ya de ahí uno puede ser de repente un poco más detallista y decir, bueno, voy a colocar módulos acá, pero ya es un poquito más difícil porque uno tiene que detectar qué superficies están interviniendo en la formación de ese modo. ¿Ya? Pero ahora hay bastantes soluciones. He estado, lamentablemente ya no he tenido tiempo para incluir algunas figuras o algunas fotos, pero he estado viendo en internet que hay bastantes empresas que ofrecen productos y en verdad tienen una variedad inmensa de productos. Entonces es cuestión nada más de entrar, leer un poco y elegir algunas de las soluciones, ¿no? Porque en verdad hay bastante, digamos, dispositivos para controlar modos ahora. Bueno, entonces específicamente, si vamos a un recinto rectangular, como ya sabemos que entre dos paredes se forma un modo axial, entonces la mayor dimensión me va a dar la frecuencia más baja que le corresponde a ese recinto rectangular. Entonces lo único que ustedes tendrán que hacer es ver cuál es su mayor dimensión, ¿no? Entonces dicen, ah, ya, por ejemplo, mi cuarto de grabación o mi sala de control tiene una longitud, digamos, de 3 metros. Entonces, esa es la mayor dimensión. Ustedes meterían ese valor en esa fórmula y ya tienen F1. Ya tienen la frecuencia más baja. Y con la frecuencia de Schroeder, bueno, ahí sí ya no es tan exacto porque va a depender del tiempo de reverberación que ustedes elijan, pero el volumen, digamos que entre comillas, no va a cambiar mucho, entonces sí tienen una idea del volumen. Lo que sí puede cambiar un poquito es el tiempo de reverberación, porque si ustedes le meten más material o van incluyendo dispositivos, puede que el tiempo de reverberación cambie un poco, pero por lo menos tienen un estimado de más o menos cuál es el valor de la frecuencia de Schroeder para su recinto, ¿no? Y bueno, y de ahí viene lo mismo que ya les mencioné, que es el rango de F1 a 4 Fs y las frecuencias superiores a 4 Fs. Ya. Bueno, aquí les he puesto, si no me equivoco, un pequeño ejemplo para que más o menos me entiendan con números reales. Por ejemplo, si yo tengo un auditorio de 10.000 metros cúbicos, que es más o menos un volumen típico, digamos, para recintos grandes, y digamos que un tiempo de reverberación más o menos del orden de un segundo, que suele ser lo usual. Si ustedes reemplazan esos valores en la fórmula para la frecuencia de Schroeder, les sale 20 Hz. O sea, eso quiere decir que si se fijan en la figura de arriba, pueden ver que para frecuencias inferiores a la frecuencia de Schroeder, tienen la zona donde se da la coloración. Entonces estamos bien porque nos sale que de 20 Hz para abajo está la coloración. O sea que, excelente. No vamos a tener problemas de 20 Hz para arriba. O sea que si yo incremento el volumen, si de repente tengo en lugar de 10.000, tengo uno de 20.000, la frecuencia de Schroeder va a estar inclusive fuera del rango audible. El problema es cuando yo comienzo a reducir el volumen. Obviamente, si con 10.000 metros cúbicos ya tengo una frecuencia de Schroeder de 20 Hz, si de repente reduzco a 1.000, ya no va a estar fuera del rango audible. Entonces, les estoy poniendo un pequeño ejemplo acá. Para un cuarto de control típico, cuyo volumen suele ser menor a 100 metros cúbicos, ¿no? Si suponemos, por ejemplo, un tiempo de reverberación de 0,3 segundos, que es corto, estamos con una frecuencia de Schroeder de 110 Hz. O sea, ya tenemos que para frecuencias inferiores a 110 Hz vamos a tener problemas de coloración. Y recién de 110 para arriba ya no tenemos problemas. Pero tenemos una zona donde tenemos problemas y está en el rango audible. Entonces ahí, por ejemplo, ya tendríamos que ver cómo hacemos para controlar más o menos los modos que me van a molestar en ese rango, digamos, ¿no? Ahora, una manera, digamos, o una primera manera en la cual yo podría tratar de resolver este problema es decir, bueno, entonces una medida de emergencia podría ser, le bajo el tiempo de reverberación. O sea, por ejemplo, le meto harto absorbente para que en lugar de que sea 0,3 sea pues 0,1, digamos. Y puedo correr un poquito la frecuencia de Schroeder y le meto más absorbente para que vaya bajando más la reverberación. ¿Cuál es el problema que hago con eso? Que como yo le estoy metiendo mucho absorbente, al final estoy afectando un rango de frecuencias mayor. O sea, por querer correr la frecuencia de Schroeder,
al final estoy haciendo tan seco ese recinto que ya musicalmente voy a tener problemas o me va a generar problemas a la hora de mezclar, porque va a ser demasiado absorbente. Entonces, no podemos ir por ese camino. Eso fue lo que se pensó al principio, que fue cuando se comenzó a hacer lo que se le llaman los cuartos muertos, o sea, los dead rooms, que se le metía harto absorbente para justamente evitar la coloración. Pero ¿cuál era el problema? Que para los ingenieros de sonido era muy complicado trabajar en esos lugares, porque eran ambientes un poco complicados para que el ingeniero pueda trabajar. Entonces, eso de las filosofías, de los tipos de estudios de grabación, espero lleguemos. En todo caso no lleguemos, yo a Ricardo le voy a pasar este archivo en PDF, entonces ustedes van a tener todos los slides, porque hay un montón de slides que los he ocultado, pero si ustedes ya lo quieren revisar, pueden ver ahí está toditito. Y en la última parte de la presentación está todo esto que tiene que ver con las filosofías, que no sé si me va a alcanzar el tiempo. Entonces, eso, digamos, sería una primera digamos, manera de tratar de resolver el problema, pero que ya se ve que no, ya se sabe que no es la mejor, ¿ok? Ahora, usualmente, para recintos pequeños, más o menos, como les dije, para frecuencias superiores a 300 Hz, más o menos la separación promedio es pequeña, entonces ya no es un problema. Entonces, normalmente ya por una regla práctica, se sabe que los problemas van a ser más o menos de 300 Hz para abajo, ¿ya? Más o menos ese es el rango en el que suelen haber estos problemas por los modos, digamos, de la coloración, ¿ya? Ahora, aquí les estoy poniendo, por ejemplo, eh, si se fijan en el gráfico de la izquierda, pueden ver dos respuestas de frecuencia que se parecen un poco, pero son idénticas. Y solamente si se fijan en la leyenda de la gráfica, pueden ver que han cambiado ligeramente las proporciones del recinto. Entonces, solamente por haber cambiado un poquito las proporciones, pueden ver cómo se afecta la respuesta de frecuencia, digamos, de un altavoz que lo han colocado en ese lugar. Entonces, es un problema porque no tengo que modificar algo de una manera muy grande, sino que una pequeña variación nada más en la longitud o en la altura o en el ancho me puede cambiar la respuesta de frecuencia. Entonces, ese es un problema porque yo quisiera, por ejemplo, si estoy trabajando en un cuarto de grabación, yo quisiera escuchar lo mismo en cualquier cuarto de grabación. Ese es el problema, que no van a escuchar exactamente lo mismo. Y estamos hablando de un recinto de 100 metros cúbicos, que no es tan chiquito tampoco. Yo tengo amigos que, bueno, con los que hemos tratado de resolver ese tipo de problemas en cuartos de control más chiquitos, o sea, es más problemático todavía. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, que les va a alterar lo que ustedes van a escuchar en ese recinto. Aquí también les he puesto otro ejemplo, ya no me quiero demorar mucho para que nos alcance el tiempo, pero aquí les estoy poniendo la gráfica en rojo, es si ustedes midieran la respuesta, medida al aire libre, ¿ya? Pero si ustedes reproducen esa señal que están reproduciendo al aire libre, la reproducen en ese recinto de 18 metros cúbicos, se altera y tiene esa respuesta, digamos, en color azul. O sea, pueden ver que la diferencia es inmensa, ¿no? Solamente por el hecho que hemos metido, digamos, que sea una caja acústica y la escuchamos al aire libre, escuchamos lo rojo, o sea, como se ve en la gráfica. Y toda la alteración que le mete el cuarto solamente por haber metido ese altavoz, digamos, en ese recinto. Entonces pueden ver que la alteración es inmensa, ¿no? Ese es el principal problema. Entonces, obviamente, un poco revisando lo que les mencioné, algunas propuestas fueron justamente modificar la geometría. Pero ¿cuál es el problema? Que, como les digo, calcular las resonancias es más complicado. Y de todas maneras van a tener resonancias. Entonces, al final el problema se complicó, ¿ya? Y acá, por ejemplo, les pongo dos casos. Tienen un recinto, el de la izquierda es rectangular, ¿ya? Y pues estoy graficando ahí el modo 1,0, o sea, es el modo más bajo, ¿ya?
Entonces pueden ver que en el recinto rectangular la frecuencia de resonancia es 34,3 y en el otro, que es irregular, es 31,6. Pero ¿cuál es el problema? Que calcular la frecuencia del recinto irregular es mucho más complicado y el patrón de resonancia es más complicado también. Entonces ahí ya es más complicado porque ustedes tienen que ver, uy, entre qué superficie se está formando este modo, dónde pongo el resonador, entonces ya se complica, ¿no? Entonces ahí tal vez la solución más práctica sería poner un bass trap que va a la esquina y ese me va de todas maneras a atenuar un poco todos, ¿no? Todos los modos. Ya, acá hay otro caso, por ejemplo, tienen otra frecuencia, pueden ver el patrón, el cuarto rectangular en el lado izquierdo y cómo es la resonancia en el cuarto irregular. Entonces, realmente no ganamos mucho haciendo irregular el recinto. ¿Ya? No hay mucha ganancia realmente. Vamos a tener el mismo problema, solo que la frecuencia se ha corrido y va a ser más difícil detectarla. Aquí lo que les estoy poniendo es un grafiquito donde les estoy poniendo para un recinto de 235 por 276 por 326. Ese fue un cuarto de control que yo ayudé a un amigo que trabaja en un estudio de grabación donde él tenía este cuarto de control y él quería tratarlo acústicamente, ¿no? Entonces, les estoy poniendo valores reales. Estamos hablando de un volumen de 21 metros cúbicos. Es chiquito, ¿no? ¿Y qué es lo que he graficado ahí? Estoy graficando cuántos modos hay en bandas de una octava, que es la gráfica más a la izquierda, la línea casi recta. La del medio es un tercio de octava y la rojita es en bandas de un sexto de octava. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, a ver, voy a ver si puedo usar esto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en 100 Hz, ya tienen aproximadamente 10 modos en, en esa banda, pero 10 modos en bandas de una octava. O sea, en una octava tienen solamente 10 frecuencias de resonancia. Si se van a la siguiente, o sea, si se mueven sobre el eje que está en 100, se van un poquito más abajo al intermedio, pueden ver que ya no tienen 10, tienen solamente aproximadamente 3, ¿ya? Porque este es 1, 2 y acá es 3. O sea, solo tienen 3 modos en la banda de un tercio de octava, cuya frecuencia central es 100 Hz. Y si se van a la banda de un sexto de octava, que es la roja, ya no tienen modos, porque acá hay 1 y están por debajo del 1. O sea, si yo reduzco el ancho de banda a un sexto, ya no tengo ningún modo ahí adentro. ¿Ya? Entonces pueden ver que hay pocos modos, ¿no? Y si se van a menos de 100 Hz, peor. O sea, la situación es peor, porque en la banda de un tercio de octava, que es esta recta, la que está al medio, pueden ver que tienen un modo, más o menos por acá, más o menos a 80 Hz. Y acá tienen, bueno, tienen un poquito más en la banda de una octava, porque una octava pues es más ancho, ¿no? Pero pueden ver que en bajas frecuencias el número de modos es bajo, entonces la coloración es significativa. Y eso ya no lo pueden evitar. O sea, ustedes artificialmente no pueden meterle modos. Lo único que pueden hacer es tratar de suavizar los modos para que no haya tanta distorsión que le va a meter al recinto, pero al final igual le va a meter algo de distorsión, o sea, no van a poder evitarlo, ¿no? Ese es el principal problema. ¿Ya? Para ese mismo recinto, les estoy poniendo la separación entre modos. Bueno, aquí va a ser un poquito más difícil que entiendan este gráfico. Creo que hay uno más. Ahí está, ese. ¿Ya? Donde pueden ver más o menos la línea punteada, les da la tendencia de cómo va incrementándose la separación entre los modos a medida que voy corriendo la frecuencia, ¿no? Entonces pueden ver que la diferencia, por ejemplo, si ustedes se van al lado izquierdo, casi están en 1 Hz, 2 Hz, por ahí. Pueden ver que la diferencia en Hertz, estamos hablando de 15, 14, o sea, hay bastante, una diferencia bien marcada, ¿no? Pero ya eso se comienza a reducir a medida que yo voy incrementando la frecuencia. O sea, siempre el problema es a baja frecuencia, ¿no? Siempre es el problema así. Ya. Bueno, esto de la distribución de modos, tampoco no quiero extenderme demasiado, ¿ya? Pero
Uno de los criterios que se utiliza es el criterio de Bonello, por ejemplo, ¿no? Bonello lo que dice es que se tiene que elegir anchos de banda de un tercio de octava para estudiar la distribución de modos. Y van a ver que de acuerdo a lo que encontraron estos investigadores Moore y Glassberg, ellos propusieron un modelo de bandas críticas del oído. Entonces, cuando yo grafico esas bandas críticas del oído con las bandas de un tercio de octava, van a ver que se acerca bastante. Entonces, digamos que eso más bien confirma lo que dijo Bonello, ¿no? O sea que no necesito analizar con una resolución mayor a un tercio de octava, sino que es suficiente con una resolución de un tercio de octava. Si quiero analizar con una octava es muy poco, con un tercio es suficiente, con un sexto es demasiado. Y mejor les muestro el gráfico para que lo vean un poco más claro, ¿ya? O sea, aquí pueden ver las bandas de una octava, que es esta primera línea punteada, ¿no? Las de un tercio de octava que están acá, y pueden ver que las bandas críticas que encontraron estos investigadores se comienzan a pegar a las de un sexto de octava, pero ocurre en un rango de frecuencias altas, o sea, estamos hablando más de 1000 Hz. Entonces, como hemos dicho, que en las bandas los problemas más o menos ocurren en el orden de 300 Hz para abajo. Si estamos hablando de 300 Hz, más o menos estamos por acá. Entonces pueden ver que en esta zona, ya, bueno, no calzan exacto, pero como que si yo analizo con un tercio de octava, más o menos estoy en un rango aceptable. Una octava es demasiado grande y un sexto de octava es demasiada resolución. Entonces, bueno, Bonello, digamos que sin tener este modelo, acertó, ¿no? O sea que su criterio funciona bastante bien en el rango de baja frecuencia, ¿no? Entonces, como que este modelo de bandas equivalentes confirma un poco lo que Bonello propuso, ¿no? Años atrás. Entonces, es un buen criterio, digamos, que se puede usar. ¿Ya? Y este es el mismo gráfico, solamente que ahí les estoy colocando, ¿no? Que para frecuencias menores a 200 Hz, el ancho de banda de la banda crítica es mayor que el de las bandas de un tercio de octava, es decir, que es suficiente un análisis en bandas de un tercio de octava. Entonces, podríamos extenderlo hasta 300 Hz de repente, ¿no? Pero más o menos en el rango que menciona Bonello funciona bastante bien. O sea, su criterio es un buen criterio. Ya. Bueno, aparte del criterio de Bonello, existen otros criterios. Uno de los más conocidos es el criterio de Volt, donde básicamente ustedes lo que tienen son proporciones ideales de recintos rectangulares, sobre todo. Entonces, de alguna manera, el criterio de Volt, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, les da la opción de que ustedes puedan elegir distintas relaciones y en base a esas relaciones construir más o menos su recinto para que la coloración sea la mínima posible, ¿no? Y, y bueno, acá les estoy incluyendo, perdón, algunos de las dimensiones preferidas, digamos, y no sé si está oculto ese slide, pero en todo caso, en la versión en PDF van a ver todos los slides, entonces ahí van a ver que algunos de estos criterios o estas dimensiones preferidas cumplen el criterio algunos cumplen el criterio de Bol, otros cumplen el criterio de Bonello, otros cumplen ambos criterios, ¿no? Entonces, más o menos ustedes pueden teóricamente elegir las dimensiones, la relación de dimensiones de su recinto. Claro, en la práctica tal vez eso no sea tan fácil de hacer, porque digamos, si ustedes ya tienen un recinto con dimensiones físicas, ya tendrían pues que tumbar una pared y sería un poco complicado, ¿no? Pero estamos hablando, digamos, en términos ideales, si ustedes tuvieran la opción de empezar de cero, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, les estoy poniendo cuáles son los criterios que cumple. Bueno, he incluido un criterio de Walker que ya no quiero meterme a discutir, pero está en los slides, solamente que está oculto, ¿ya? Y lo pueden ver después. Ahora, hablemos ya un poquito de la parte que tal vez les interesa más a ustedes, ¿no? Que lo que es tratamiento acústico. Bueno, obviamente, cuando tenemos una onda sonora, la onda sonora va a interactuar con una superficie
ya sabemos que parte de su energía se va a absorber, parte se va a reflejar y parte se va a transmitir. Normalmente cuando uno habla, digamos, de tratamiento acústico o materiales acústicos, normalmente uno solamente toma en cuenta la onda incidente, la onda reflejada y la onda absorbida. Normalmente uno desprecia la onda transmitida. Pero cuando hablamos, digamos, de un recinto tipo un estudio de grabación, sí es importante tomar en cuenta la transmitida, porque, digamos, si ustedes no controlan la transmisión de sonido, puede ser que si su estudio de grabación no está bien aislado, tengan problemas con ambientes continuos o ambientes conectados mediante la estructura, o si tienen un estudio en su casa, van a tener problemas con el vecino, ¿no? Si es que no controlan esa transmisión. Ahora, como ustedes saben, para medir la absorción se necesita definir un coeficiente de absorción. Entonces, esto en realidad fue una contribución de Sabin. Él definió el coeficiente de absorción sonora como la energía absorbida entre la energía incidente. Ahora, estrictamente hablando, no tiene unidades, ¿no? Pero en honor a Sabin, el coeficiente de absorción se le da unidades de sabines, ¿no? Pero en realidad es en honor a él porque desde el punto de vista dimensional no tiene unidades. Y básicamente, ¿qué es lo que nos indica el coeficiente de absorción? El coeficiente de absorción lo que nos indica es la proporción de cuánto sonido se absorbe relativo al sonido incidente total. ¿Ya? También, para la gran mayoría de materiales, como ustedes saben, normalmente el coeficiente de absorción cambia con la frecuencia. Ahora, rápidamente nos podemos dar cuenta que si un material es totalmente absorbente, o sea, teóricamente si todo el sonido que llega se absorbe, tiene una absorción igual a 1. Y un material totalmente reflectivo va a tener una absorción sonora igual a 0. Esos son nuestros valores extremos, ¿no? Ahora, en la realidad, cuando se miden materiales, a veces pasa que hay materiales que tienen coeficientes de absorción mayores a 1. Y ustedes deben usar el valor que les da el fabricante, porque eso ocurre por detalles ya de montaje, una serie de cosas que hacen que el material absorba un poco más, pero ustedes tienen que usar ese coeficiente, así sea superior a 1. Ahora, la norma ISO dice que ustedes lo mínimo es tener en bandas de 1 octava desde 125 hasta 4000 Hz. Ahora, normalmente los fabricantes les van a poner una gráfica o en el peor de los casos les van a poner una tabla, ¿no? Es mejor tener una gráfica, pero lo mínimo, digamos, que van a hacer es ponerles una tabla. ¿Ya? Y como les mencioné, si ustedes tienen un valor que es mayor que la unidad, no hay problema, deben usar ese valor. Entonces, acá les he puesto un pequeño ejemplo, ¿no? De 4 materiales. Tienen los coeficientes de absorción para el vidrio, que pueden darse cuenta que es una absorción relativamente baja. La absorción del concreto, que es bajísima. Estamos en valores de 0,01 más o menos. La madera y el Sonex, que pueden ver que en esta parte de acá arriba, la absorción es efectivamente mayor que 1 en estas bandas, ¿no? En la banda de 1000, por ejemplo, es superior a 1, en la banda de 2000 también, y en la banda de 4000 también. Entonces ustedes deberían usar esos valores que se los dan, digamos, de manera tabular, o deben usar esos valores que son superiores a la unidad. Ahora, ¿qué mecanismos de absorción sonora se suelen usar? Sobre todo para controlar problemas acústicos de los que hemos estado mencionando. Lo típico es que ustedes van a tener 3 mecanismos básicos. Uno es el de material poroso, otro es el mecanismo de tipo membrana o panel vibrante, ¿no? Y el otro es el mecanismo de resonador. Entonces, más o menos en las grafiquitas del medio, les estoy tratando de mostrar cuál es el rango de frecuencia más o menos típico de estos mecanismos de absorción. Tenemos, para el tipo poroso, normalmente la absorción es buena o significativa, digamos, desde media frecuencia, estamos hablando de 1000 Hz para arriba. O sea, suele ser efectivo en ese rango de frecuencias. También absorbe en baja frecuencia, o sea, pueden ver del gráfico que hay un cierto grado de absorción menor a 1000 Hz, pero no es, digamos, su fuerte ese mecanismo de material poroso. Entonces,
Eso era lo que pasaba con los cuartos muertos, ¿no? Con los dead rooms. O sea, si yo comienzo a llenar de material absorbente mi recinto, o mi cuarto de grabación, o lo que sea, voy a absorber un montón en media y alta frecuencia, o sea, lo voy a volver básicamente seco en esas frecuencias. Voy a absorber un poco en baja frecuencia, pero no voy a controlar bien los modos, porque ese mecanismo no me permite controlar modos. Entonces, a la larga voy a tratar de usar un mecanismo que no me va a resolver el problema de fondo, que son los modos. Y voy a malograr, digamos, la acústica en la media y alta frecuencia, porque voy a hacerlo demasiado absorbente. Entonces, llenar un recinto, un estudio, lo que sea, con puro material poroso no tiene sentido. O sea, normalmente lo que tienen que hacer es aplicar los tres tipos de absorción para controlar lo que necesitan. Normalmente se combinan esos tres métodos. O puede digamos, en un caso alternativo, tal vez no usar los tres, pero tal vez usar al menos dos. O sea, de repente material poroso combinado con membranas, o material poroso con resonadores, ¿no? O los tres, como les digo, pero solo material poroso, no. Solo membrana, tampoco. Y solo resonador, tampoco. O sea, funcionan en rangos más o menos distintos, ¿ya? El mecanismo de tipo membrana, como más o menos lo pueden ver de la figurita también, es básicamente un panel vibrante. Entonces, ese panel vibrante me permite más o menos tener un ancho de banda más pequeño que en el caso del poroso, pero está, si se dan cuenta, sintonizado. O sea, puedo sintonizar ese panel o esa membrana para que me absorba en un rango de frecuencia, ¿no? Y lo puedo combinar, o sea, puedo poner de repente el panel y meterle un poquito de material poroso adentro para anchar un poco la región donde va a absorber, ¿no? Y tengo el otro tipo, que es el último, que es el tipo resonador, donde ese sí también tiene una gran absorción para un rango de frecuencias muy pequeño. Entonces, ese me sirve mucho si yo detecto, por ejemplo, que hay una frecuencia que me está molestando bastante y la tengo detectada, entonces yo puedo diseñar un resonador que me atenúe esa frecuencia que me está molestando. Entonces, como les digo, normalmente lo que se combinan son los tres o por lo menos dos de estos mecanismos para poder ir controlando la acústica, ¿no? Ahora, acá les he puesto un poco más de detalle, ¿no? Más o menos también algo típico. Pueden ver la línea azul, que es más o menos la curva más o menos típica de un absorbente poroso, ¿no? O sea, estamos hablando tipo Sonex o esponjas o alfombras o cortinas, más o menos tienen ese tipo de absorción típica. Luego la rojita, que es básicamente un tipo resonador. Aunque ese no está tan sintonizado, tiene un ancho de banda más o menos grande. Y el panel absorbente, que pueden ver que también tiene una absorción básicamente en baja frecuencia y es bastante menor el ancho de banda en el que trabaja, ¿no? Digamos, alcanzar absorciones mayores a 50% no es tan fácil por la forma del mecanismo de absorción. Entonces, es un poco difícil que solamente con un mecanismo de estos yo logre controlar, ¿no?, la acústica. Normalmente voy a usar, como les digo, varios mecanismos. Y muchos de los dispositivos que se venden o que están en el mercado, algunos combinan estos efectos, ¿no? Tienen a veces resonadores que están mezclados con material absorbente o paneles que están mezclados con resonadores. Entonces ya hay una serie de productos en el mercado que de alguna manera les van a permitir ahorrar espacio, no quitarle tanto volumen al ambiente que tienen y lograr un buen control a través de un solo dispositivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya no tengo que estar poniendo tres, sino uno que combina de repente dos de estos principios de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, ya un poquito entrando en detalle, ¿no? Como les mencioné, del material tipo poroso, normalmente la absorción es más efectiva en media y alta frecuencia. Si ustedes se dan cuenta acá, tengo dos tipos de montaje, ¿no? El primero es solamente el material directamente ubicado sobre la pared, ¿ya? Y en el de abajo, o están incrementando el espesor del material o lo están colocando a una distancia de la pared. Entonces pueden ver que hay una ligera mejora
en la baja frecuencia, ¿ya? Pero no es que están logrando pues absorciones del 80% o algo así. De todas maneras se mejora la absorción, pero hay un límite. Entonces, si yo tengo frecuencias, por ejemplo, que me están molestando en el rango pues de repente 50 Hz, 100 Hz, entonces ya ese mecanismo no me va a permitir controlarlo. ¿Por qué? Porque me va a afectar otras frecuencias que yo no quiero que me afecten. Entonces tengo que usar o un resonador o un panel, ¿no? Por lo menos. O un bass trap, ¿no? Que más o menos hace lo mismo, que básicamente lo que hace es controlar las resonancias cuando lo coloco en la esquina o en un vértice, ¿no? Es más o menos una alternativa también. ¿Ya? Acá también les he incluido otra figurita, donde básicamente es lo mismo. Si se dan cuenta, tienen distintas gráficas, la uno, la 2, la 3 y así, para distintos espesores de un material poroso. ¿Ya? Entonces pueden ver que a medida que yo incremento el espesor, ¿no? Pueden ver que el uno es el más delgado, el 2 tiene un espesor mayor, y así van casi incrementando, casi duplicando el espesor. Sí, es duplicando el espesor, básicamente. ¿Ya? Van aumentando siempre 25 milímetros más o menos en el espesor. Y pueden ver cómo logro absorber un poco más en la media frecuencia, pero en la baja frecuencia como que logro aumentar, pero como que llego a un 50% y ya superar ese 50% se hace difícil. Entonces, ¿cuál es el problema? Repito, que si yo pretendo incrementar la absorción solo mediante material poroso, voy a afectar un montón de frecuencias para tratar de bajar una frecuencia bien baja, que a la larga no la voy a poder controlar. Entonces tengo que combinarlo con otro tipo de mecanismo, ¿ya? Acá, por ejemplo, el mecanismo de tipo membrana, ¿ya? Esta es otra figura, pero la idea es más o menos la que pueden observar ahí. Tienen un ancho de banda que es relativamente pequeño, donde tienen un control, o sea, ustedes pueden sintonizar el panel. Esa es la ventaja, o sea, que ustedes pueden sintonizarlo. Si le varían los parámetros al panel, con las fórmulas que pueden encontrar en los libros, ustedes pueden ajustar la frecuencia que quieren absorber. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja, que yo sintonizo, entonces absorbo solamente esa frecuencia que quiero o varias frecuencias que quiero, pero ya no afecto al resto de frecuencias, ¿no? Que sí lo haría si le meto demasiado material poroso. Y en el caso de los resonadores es más o menos lo mismo. En el caso de los resonadores también. Tengo un ancho de banda que es bien marcado. Yo puedo regular ese ancho de banda, modificando el resonador o metiéndole material absorbente. O sea, hay maneras, digamos, de hacer un poquito más ancha la campana o hacerla menos ancha y hacerla más absorbente. Pero la ventaja del resonador también es la misma, que puedo sintonizarlo y frente a un panel a veces el resonador tiene algunas ventajas porque lo puedo camuflar, es un poco más fácil de montar. Y también hay, como les digo, ya soluciones comerciales que les ahorran a ustedes el trabajo de tener que estarlo diseñando. Eh, Distintas maneras en las cuales ustedes pueden conseguir más o menos la absorción. Salvo ya que ustedes sepan que hay una frecuencia específica, tal vez ahí sí ya tendrían que diseñar su resonador, ¿no? Uno de los problemas que ocurre también es cuando uno quiere implementar este tipo de soluciones, es que a veces hay que probar, ir probando, o sea, es básicamente prueba y error, ¿no? O sea, no es tan fácil saber, por ejemplo, cuántos resonadores tengo que poner, ¿no? Entonces tengo que ir probando, o sea, voy probando y más o menos voy viendo qué tal va quedando la respuesta del lugar, porque no hay una fórmula, digamos, para saber cuántos resonadores yo debería colocar. O sea, se puede estimar, pero a la larga vas a tener que probar, ir probando. No hay otra forma. Bueno, acá les he incluido un estudio que se hizo, bueno, hace bastantes años, ¿no? En el 79, es bastante antiguo, pero sin embargo, se hizo un estudio de los efectos subjetivos versus el tratamiento acústico de distintos tipos de recintos, ¿no? Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, algunos parámetros como la localización, la coloración,
el loudness, que podría ser, digamos, qué tan fuerte siento la sonoridad del recinto, ¿no? El cuarto parámetro es básicamente qué tan ancha veo la imagen acústica, o sea, si lo siento muy localizado o si siento que es una fuente más extensa. Y el parámetro de perspectiva no lo entiendo muy bien, pero debe ser algo similar, ¿ya? Como qué tanta profundidad me da la impresión que tiene, digamos, ese sonido reproducido en ese lugar, ¿ya? Y pueden ver en la leyenda que tienen material absorbente, que es esa línea punteada, y drape es más o menos también como otro material absorbente. No son difusores exactamente, ¿ya? Porque este estudio es, como les digo, es un poco antiguo, es del 79. Entonces no estudiaron básicamente difusión. Pero yo, buscando en la literatura, se pueden encontrar, hay libros ahora también, ¿no? Que algunos los he puesto en las referencias, donde ustedes pueden leer y encontrar información ya de difusores y ya se han incluido esos temas que son un poco más contemporáneos, ¿no? Entonces pueden ver más o menos cómo cambian los parámetros subjetivos, ¿no? Eso se le ha preguntado a ingenieros de sonido, cómo va cambiando en función de cómo se distribuye el tratamiento acústico, ¿no? Entonces, no es fácil, no es un tema fácil porque durante muchos años se han estudiado recintos de gran volumen, o sea, salas de conciertos, auditorios, pero no se ha estudiado con mucho detalle recintos pequeños. Entonces, esto ha empezado más o menos desde los, tal vez, 80, yo diría que de los 90, más o menos ha empezado ya a dársele un poco más de importancia a recintos pequeños, ¿no? Pero igual, o sea, no está completamente estudiado, no se sabe todavía todo, hay mucho por investigar, ¿no? Y bueno, y si alguno de ustedes tiene la oportunidad de investigar en el tema posteriormente, ya después que terminen, sería bueno, porque, como les digo, hay investigación, pero falta. O sea, hay muchas cosas que todavía no se saben, ¿no? Por ejemplo, en la parte final de la presentación, yo les describo algunos parámetros, por ejemplo, acústicos que se han definido, que no se pueden aplicar en un recinto pequeño, porque simplemente la definición de ese parámetro no encaja en el lugar, o sea, no se puede aplicar. Entonces hay parámetros, digamos, que no son aplicables, que los aplicamos en una sala de conciertos, los aplicamos en un auditorio, pero no los podemos aplicar en un estudio de grabación, como por ejemplo la claridad, ¿no? El C80, el C50 no tienen sentido. ¿Ya? Pero espero que podamos llegar. En todo caso, si no llegamos, ustedes, como les digo, pueden leer un poco más. Y si alguno quiere tal vez buscar más material y me puede escribir, yo les puedo más o menos orientar dónde pueden encontrar más información, ¿no? Básicamente para la difusión no voy a hablar mucho porque lamentablemente ya no he tenido tiempo de agregar más material, pero la idea básicamente es lo que ya les comenté hace un rato. O sea, en lugar de yo solamente tener reflexión especular, un mecanismo que se usa mucho en estudios de grabación, en salas de control, es el usar difusores. ¿Para qué? Para ampliar, digamos, el rango de emisión del sonido, para que el sonido se emita, en algunos casos, de manera controlada, o sea, que yo pueda controlar la difusión, donde es más crítico, por ejemplo, en un cuarto de control, o de repente tener difusión, pero ya no sin necesidad de tener tanto control, colocando de repente superficies curvas o difusores, pero ya no tengo que hacerlo con tanto detalle, como por ejemplo si los quiero poner en un auditorio o en una sala de conferencias, ¿no? O sea, incremento un poquito la difusión, pero no al grado de controlarlo como si lo quisiera tal vez hacer en un cuarto de control donde es crítico el espacio y el volumen, ¿no? Entonces ahí sí ya tengo que usar un difusor bien diseñado. Ya, entonces esto en realidad no voy a profundizar mucho, pero más o menos tienen la idea, ¿no? Ahora, un poquito lo que les mencioné, ¿no? O sea, ¿cuáles son las filosofías de diseño de los cuartos de control? Eh, bueno, los primeros cuartos que se pensaron justamente fueron pensando en la solución práctica, ¿no? Si tengo que la coloración me comienza a molestar en la baja frecuencia y esto se debe a que hay estos modos,
Entonces, la solución es matar los modos como sea posible. Entonces, meterle harta absorción al recinto para que prácticamente yo esté en un ambiente al aire libre. O sea, en el fondo, el meterle una cantidad increíble de absorción a un recinto es tratar de alguna manera de que mis fuentes, o sea, mis altavoces de monitoreo, estén casi reproduciendo en un ambiente al aire libre. O sea, que no influya el cuarto. Ese es el objetivo. Pero lamentablemente, como les digo, esa solución que teóricamente suena bien, a la larga generaba muchos problemas, ¿no? Entonces, básicamente ahí, ¿no? Como les digo, una solución es aumentar el volumen. Obviamente eso no es práctico si yo ya tengo un lugar que no puedo incrementar el volumen. Reducir el tiempo de reverberación tampoco es fácil. El precio que yo voy a pagar es que voy a, como les digo, a volverlo súper seco para frecuencias medias y altas. Entonces, básicamente, esto llegó a un momento donde se supo que ya no funcionaba, ¿no? Y comenzaron a nacer algunas otras propuestas de cuartos de control, ¿no? Ahorita, ojo, me estoy centrando en cuartos de control, no me estoy centrando en cuartos de grabación, porque el cuarto de grabación básicamente, digamos, como es un recinto un poquito más grande, teóricamente no tengo este problema tan grave, pero en el fondo también tenemos el mismo problema, pero el volumen es más grande, entonces de alguna manera puedo controlarlo un poco mejor, ¿ya? En los cuartos de control normalmente el volumen es muy pequeño, entonces ahí sí es crítico, ¿no? Bueno, más o menos, como les digo, un cuarto de control típico, aunque bueno, probablemente esto sea un poco antiguo también, dado que ahora ya hay sistemas en 5.1 o en 7.1, ¿no? Entonces, yo acá estoy tomando un caso clásico, ¿no? Para un monitoreo estereofónico, más o menos esas son las dimensiones típicas. Obviamente, mientras más grande sea el cuarto de control, es mejor, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente no es el único problema, ¿no? Hay más problemas como reflexiones que no deseo, el problema de la difusión, el problema de la absorción. Entonces, la coloración es un problema, pero no es el único, ¿ya? Dado el volumen pequeño. Esa es la combinación de todo, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que ya he estado hablando con ustedes, ¿no? O sea, cuando no se puede evitar la coloración, tengo que utilizar dispositivos, ¿no? Pueden ser resonadores de Helmholtz, bass traps, resonadores de placa, ¿no? Que básicamente están diseñados para quitarle energía a los modos, ¿no? Pero esto me genera a su vez otro problema, que al reducir el volumen, ¿qué hago? Lo que hago es incrementar las reflexiones, en algunos casos, ¿no? Producidas por otras superficies que van a llegar a la posición del ingeniero de sonido. Entonces, puede ser que esté creando un problema adicional, ¿no? Porque como tengo que quitarle volumen al espacio, van a llegar más rápido esas reflexiones y van a ser más significativas. Entonces, eso es un problema también. Entonces, en realidad, la mejor manera para estudiar lo que pasa en un recinto es estudiar la respuesta impulsiva del recinto. Y medir la respuesta impulsiva no es tan fácil. O sea, tampoco no es tan difícil ahora, porque hay software barato con el cual yo puedo medir, pero igual, implica tener un buen micrófono, implica tener por lo menos una laptop buena, eh, pero en principio no es tan complicado, o sea, se puede hacer, pero ya tienen que trabajar con la respuesta impulsiva, ¿no? Entonces necesitan un software que haga eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo se genera la respuesta impulsiva? Básicamente la respuesta impulsiva es cómo va llegando el sonido, digamos, yo estoy poniendo ahí una persona, pero imagínense que ahí yo podría colocar un micrófono. Entonces, si hay una fuente, que puedo ser yo, por ejemplo, en este momento, y colocamos un micrófono en algún lado, bueno, está llegando el sonido directo al micrófono, pero hay un montón de reflexiones de ese sonido que yo estoy emitiendo que interactúa con las diversas superficies de este lugar, que poco a poco van a ir llegando también a ese micrófono. Entonces, voy a tener algunas que llegan relativamente rápidamente, o sea, no muy después del sonido directo, que se les llaman las reflexiones tempranas. Y hay otras que se demoran un poco más en llegar. Por ejemplo, en este caso puede ser que sean reflexiones con superficies
que están un poco alejadas y llegan después de un tiempo, claro, es corto de todas maneras, pero desde el punto de vista acústico ya se le llaman reflexiones tardías o sonido reverberante. Entonces, si esto lo vemos en el tiempo, si ustedes lo grafican en el tiempo, van a ver algo así. Bien, el sonido directo, luego del sonido directo va a haber una primera reflexión temprana que va a llegar, que es la primera reflexión que llega. Entonces hay un intervalo que puede ser chiquito o grande, dependiendo del recinto, que se le llama el Initial Time Delay Gap, o sea que más o menos en español podríamos llamarle como un tiempo de retardo inicial o algo así, que es la primera reflexión temprana. Y luego llega una serie de reflexiones tempranas, más o menos se considera que hasta los 100 milisegundos, todas esas son tempranas, y de los 100 milisegundos para adelante aproximadamente se considera que ya son reflexiones tardías o también se les llama sonido reverberante. Entonces, si ustedes, por ejemplo, colocan un micrófono en alguna posición de algún recinto, colocan una fuente en algún lugar, emiten el sonido a través de la fuente, un pulso generalmente, ustedes van a recibir ese patrón de reflexiones y al final van a tener la respuesta impulsiva de ese recinto en esa posición. Entonces, eso es como una huella digital, digamos, es la huella acústica de cómo todo lo que le hace el cuarto al sonido que se emite por la fuente en esa posición, cómo llega el sonido a esa posición. Y yo puedo cambiar el micrófono del lugar y dependiendo de las características acústicas del recinto, esa respuesta impulsiva puede ir cambiando. Y de hecho que va cambiando. Entonces yo puedo mapear, digamos, eso. Obviamente no voy a hacerlo en todos los puntos del recinto, pero puedo tomar lugares específicos. En el caso de un cuarto de grabación me interesa la zona donde esté el ingeniero de sonido y puedo ver cómo está llegando ahí todo. Y a partir de esta respuesta impulsiva yo puedo calcular parámetros. El problema, como les dije, es que hay parámetros que no los puedo calcular, o sea, se pueden calcular, pero no tienen sentido en un estudio de grabación, porque esa ventana de 100 milímetros, de 100 milisegundos, en un estudio de grabación se reduce a 15 milisegundos, 20 milisegundos. Entonces ya este patrón, digamos, entre comillas, de temprano, tardío, ¿no? Ya no cuadra, ya no cuadra. Entonces, hay parámetros que se calculan considerando que el tiempo, que las reflexiones tardías, perdón, o el sonido reverberante empieza a los 100 milisegundos. Entonces, obviamente, cuando yo mido una respuesta impulsiva en un estudio de grabación, no me van a salir a los 100. Voy a tener un montón de información antes. Entonces ya cambia, ¿no? Tengo que generar un nuevo parámetro. Y eso, bueno, no sé, espero que me alcance el tiempo. Ya. En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos un estudio, lo estoy tomando como les digo de referencia, un cuarto de control, digamos, de 2 canales, ¿no? Más o menos con esas posiciones estándar, ¿ya? Más o menos tienen un tiempo de retardo inicial del orden de 1 milisegundo, ¿ya? O sea, llega el sonido de las altavoces y 1 milisegundo después llega la primera reflexión temprana. Entonces, eso, por ejemplo, no ocurre en un auditorio, no ocurre en una sala de conciertos, no ocurre en una sala de conferencias, porque tenemos distancias más grandes. Entonces, lo que ocurre en un estudio, en un auditorio, puede ocurrir de repente en 10 milisegundos, ¿no? Entonces, de 1 milisegundo a 10 milisegundos es un montón de diferencia, por las dimensiones, ¿no? Las reflexiones tempranas, por lo general, digamos, son producidas por las superficies que tengo en ese cuarto de control. Entonces hay un efecto que se le llama el efecto de precedencia, o que en alemán se le conoce más como el efecto Haas, ¿ya? Que básicamente me altera la percepción del sonido. Entonces, este efecto de precedencia lo que hace es, como yo estoy en un cuarto más chiquito que al cuarto donde se grabó originalmente el sonido que estoy reproduciendo a través de los altavoces en el cuarto de control, yo lo percibo distinto. O sea, el cuarto nuevamente me altera lo que fue grabado en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer teóricamente? Eliminar esas reflexiones tempranas, lo cual no es fácil, porque ya partiendo solamente de la consola van a tener un montón de reflexiones tempranas. Entonces, teóricamente,
deberíamos eliminar la consola, ¿no? Pero eso es bien complicado de hacer. Entonces, ahí ya tenemos una fuente original de reflexiones tempranas, ¿no? Y yo hasta ahorita no he visto, digamos, algún artículo donde traten de eliminar las reflexiones de la consola. O sea, no he visto, por lo menos de los que yo he revisado, no he visto ningún estudio de ese tipo donde, no sé, propongan alguna alternativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un primer problema. Ahora, aquí, no quiero tomar mucho tiempo en esto porque ya se me está acabando el tiempo, pero básicamente el efecto Haas es que ustedes tienen, digamos, dos fuentes, ¿ya? Llega el sonido de una y llega con un pequeño retardo el sonido de la fuente B, digamos. Entonces, si el sonido del altavoz B, digamos, llegara con un retardo entre 10 y 30 milisegundos respecto al de A, el oyente no escucha dos, escucha un solo sonido proveniente de A y más intenso. ¿Ya? Entonces, eso es un efecto que ocurre en un cuarto de control porque las distancias son muy pequeñas, entonces los retardos son pequeños y obviamente vamos a tener ese problema. Es inevitable, ¿no? Ahora, obviamente, ¿no? Ahí como les indico, si el retardo alcanza o supera los 50 milisegundos, se percibe un eco, pero en un cuarto de grabación ustedes no van a tener 50 milisegundos, es demasiado tiempo. O sea, ya no van a percibir eco. O sea, puede ser, ¿no? Que perciban un eco, pero ya no va a ser un problema porque eso es más fácil de eliminar. El problema es en el tiempo, inmediatamente después que llegue el sonido directo, eliminar esas reflexiones tempranas es súper complicado. ¿Ya? Por eso, una primera alternativa que se hizo para resolver este problema de los cuartos súper absorbentes fue esta propuesta de Davis, que le llamó LEDE, ¿no? Que viene de Live End Eden. Entonces, él básicamente, una primera cosa que hizo fue lo que nunca antes se había hecho, que aplicó esta técnica de medición, que es el Time Delay Spectrometry, a cuartos de control. Entonces, él básicamente lo que midió fue la respuesta impulsiva. O sea, fue el primero que logró medir la respuesta impulsiva, casi, ¿no? ¿Y cuál es el concepto que él trató de implementar en esta filosofía? Básicamente, como les indico ahí, ¿no? Incrementar el intervalo de tiempo entre el sonido directo y las reflexiones del cuarto, que justamente son las que nos están molestando. Eliminar el flatter echo, que son reflexiones que se dan entre paredes laterales. Y para eso él propuso una parte frontal absorbente y una parte posterior reflectiva y difusiva, ¿no? O sea, acá ya se introdujo, por ejemplo, el concepto de difusión, que hasta ese momento no se había utilizado. Entonces fue realmente algo revolucionario para el momento, ¿no? Más o menos esta es una forma típica, digamos, de un cuarto LED, ¿ya? Tienen una parte con absorción, una parte con difusión en el otro extremo. Esta zona que está acá en el centro es más o menos donde va a estar la posición del ingeniero. Tienen absorción controlada por acá, ¿ya? Entonces, bueno, ese es más o menos como es un cuarto LED típico, digamos. Y tienen difusores, ¿no? Pueden ver que tienen difusores de la mitad del cuarto, más o menos hacia atrás. ¿Ya? Este es más o menos un tipo de cuarto LED, ¿no? Pueden ver acá, no se ve tan clarito, pero pueden ver que aquí está, esa es una pared difusora. ¿Ya? Lo que pasa es que no son difusores, son difusores de tipo listón, por eso no se nota tanto. Y tienen la absorción más o menos controlada con estos paneles de por acá. ¿Ya? Entonces tiene las características de un cuarto LED. Ahora, claro, pueden haber cuartos que son mezclas de filosofías también, ¿no? Encontrar uno que sea puro, también ya no creo que sea tan fácil, pero bueno, esta foto no es tan reciente tampoco. ¿Ya? Ahora, hay otra filosofía. ¿Cuál era el problema de la filosofía LED? Que tenía mucha absorción. Entonces, esto, si no me equivoco, lo propusieron, sí, de Antonio y Cox, ¿no? Ellos propusieron esta filosofía que le llamaron el Reflection Free Zone. Básicamente lo que ellos trataron era bajar la absorción del recinto y crear una zona libre de reflexiones. Pero para poder crear esta zona libre de reflexiones, tenían que manipular la geometría del recinto. O sea, no podía seguir siendo rectangular.
¿ya? Y eso más o menos, bueno, ya también en la época que ellos propusieron esto, ya salieron estos difusores QRD, y no me acuerdo si en la época de, no estoy seguro, habría que chequear eso, si en la época de la filosofía LE ya estaban disponibles, me parece que no, no estoy seguro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un cuarto de la filosofía RFZ, ya no es un cuarto rectangular, porque ustedes están generando esa zona que parece un pentágono, donde no hay reflexiones. Entonces, en esa zona se ubica el ingeniero de sonido y de alguna manera tiene una mejor, digamos, sensación acústica respecto a un LED, ¿no? Al final todo es subjetivo, porque habría que hacer, bueno, hay, pero no hay tanto tampoco, habría que hacer más estudios metiendo a ingenieros de sonido a distintos tipos de recintos y haciendo experimentos, o tal vez tratando de generarlo de manera virtual, que fue lo que al final no logré hacer con Vistafa, que siempre quedó en proyecto, pero la idea era esa, o sea, hacer virtualmente experimentos, ¿no? Pero bueno, espero algún día poder hacerlo, y o si alguno de ustedes lo puede hacer, o se puede planear, ¿no? Pero eso sería lo ideal, o sea, comparar subjetivamente, colocándonos en la posición que teóricamente sería, y poder hacer, por ejemplo, una comparación subjetiva, ¿no? Para que uno diga, ah, es mejor este versus el otro, ¿ya? Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, el efecto de aplicar esta filosofía de Reflection Free Zone en la respuesta impulsiva de la izquierda versus la respuesta impulsiva de la derecha, ¿no? Entonces pueden ver que acá tienen reflexiones que están fastidiando en la figura de la izquierda, y esas reflexiones disminuyen en la figura de la derecha una vez aplicada la filosofía, y ya tienen un control mayor de las reflexiones, ¿no? Y las reflexiones difusas. Entonces, teóricamente funciona, ¿no? Y de hecho que funcionan, lo que pasa es que estudios subjetivos son los que faltan, ¿no? Que es lo más difícil de hacer. Y también hay muchos estudios que tienen temor, digamos, digamos, de que se evalúen los estudios, porque pueden decirles, oye, tu estudio no funciona tan bien, entonces para ellos eso les implicaría un fuerte golpe económico, ¿no? Entonces hay que manejar con mucho cuidado. Si se lograra hacer un estudio, obviamente habría que tener mucho cuidado con el manejo de la información, porque tampoco no es cuestión de perjudicarlo, sino simplemente lo que uno quiere es estudiar qué es lo que está pasando, ¿no? Hacer un diagnóstico. Pero sería interesante, tal vez si ustedes pueden ver una manera de hacer un estudio, porque yo he estado tratando acá en Perú de hacerlo, pero es bien complicado, porque como les digo, los estudios cuidan mucho ese tema, ¿no? Entonces, bien difícil entrar. Tendría que ser que yo tenga un amigo que tenga un estudio, él sí me va a dejar entrar, pero en general un X, bien complicado, por el tema del negocio, ¿no? Ok, entonces, a ver, ya, este es, bueno, más o menos un estudio que tiene más o menos esta filosofía de reflection free zone. Pueden ver que la geometría está bastante distinta de un cuarto rectangular. ¿Ya? Ahora hay otra filosofía que tampoco es tan moderna, que en realidad se originó en la BBC en los años 90, ¿ya? Y ustedes pueden entrar a la página de la BBC y están los papers de Walker, están ahí disponibles, están todo, está todito, ¿ya? Entonces, básicamente es casi una combinación de la filosofía LEDE con la filosofía Reflection Free Zone, ¿no? Y ya para no demorarme tanto, bueno, acá pueden ver unas fotos de los estudios que se midieron en los 90. Y para hablarles un poquito nomás, porque ya estoy con el tiempo que estoy volando, ya, un poquito de los parámetros, ¿ya? Como les mencioné, hay parámetros que se definen a partir de la respuesta impulsiva, que se le llaman parámetros acústicos objetivos. Pero, ¿cuál es el problema? Que algunos de estos parámetros que están recontraestudiados en recintos grandes no se pueden aplicar a recintos pequeños, ¿ya? Entonces, hay algunos parámetros, pero falta investigar, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ya les mencioné esto de la respuesta impulsiva, ¿ya? Siempre van a tener un efecto del cuarto, porque acá pueden ver que cuando ustedes han grabado en un ambiente más grande, que suele ser el cuarto de grabación, el initial time delay gap original es mayor,
el del cuarto de control es menor. Entonces, de todas maneras, el cuarto le va a meter un efecto. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y es lo difícil de lograr. ¿Ya? Entonces, lo que les mencioné fue... esto ya son datos que yo he sacado de algunos papers, ¿no? Por ejemplo, más o menos lo que propone Walker es que en los 20 primeros milisegundos no debería haber reflexiones, digamos, superiores a menos 20 decibeles, ¿no? Pero después Walker se dio cuenta, midiendo, que no podía evitar 20, era muy bajo, entonces tuvo que reducirlo a 15 milisegundos y a menos 15 decibeles, ¿no? Entonces, si ustedes logran eso, ya están bien, ¿no? Porque es bastante difícil lograr el otro criterio que es más estricto, ¿no? Bueno, luego aquí les estoy poniendo algunos tiempos de reverberación óptimos versus los estudios de grabación, que pueden ver que es esta partecita de acá, ya que son tiempos de reverberación bien bajos para volúmenes del orden de 100 metros cúbicos o menos, ¿no? Que suele ser lo típico de un cuarto de grabación. ¿Ya? Entonces, pueden ver que estamos en ese rango, ¿no? Que es un rango bien corto de reverberación. Ahora, con respecto a estos parámetros objetivos, por ejemplo, ¿no? Hay unos parámetros, esa es una respuesta impulsiva real, ¿ya? Entonces, ustedes pueden encontrar la energía de esa respuesta impulsiva, digamos, integrando el cuadrado de esa cosa negra que ustedes ven ahí, que es una respuesta impulsiva real. Entonces, elevan eso al cuadrado, lo integran, obviamente va a ser un tiempo finito que esto va a durar, y esa es toda la energía de esa respuesta impulsiva. Y a partir de esa información se pueden hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, la claridad se define como la energía en los primeros 50 milisegundos entre la energía de los 50 milisegundos en adelante. Entonces pueden ver claramente que esto no se puede aplicar en un cuarto de control. ¿Por qué? Porque tenemos información relevante hasta los primeros 20 o 30 milisegundos. Entonces, si yo voy a calcular hasta los 50, ya me comí toda la parte inicial donde estaba toda la información que necesito. Ya no, o sea, el C50 ya no me considera lo que pasa en los 20 primeros, sino en los 50 primeros. Entonces, lo que me va a dar de información no me sirve. Y peor el C80, porque el C80 toma en los 80 primeros milisegundos, o sea, peor. O sea que ni el C50 ni el C80 me sirven en un cuarto de control. Y yo diría que ni en un cuarto de grabación, ¿no? A pesar que es más grande. O sea, ninguno de los dos me sirve. A ver, ¿qué otro hay por acá? Bueno, ya no he puesto, solamente los estoy detallando, ¿no? Por ejemplo, el C50, el C80, ya les dije. Luego hay otro parámetro que se usa mucho, que es la energía temprana lateral, digamos, la fracción de energía, el LF, ¿no? Que nuevamente usa como referencia 80 milisegundos. Luego hay el ASW y el G, que tiene que ver con qué tan grande veo la fuente y qué tan fuerte es la fuente, que se miden a una distancia de 10 metros de la fuente. Tampoco lo puedo aplicar porque en un cuarto de grabación no llego ni a 5 metros, no puedo. Y hay más parámetros que tampoco se pueden. Entonces hay mucha posibilidad de investigar en esta área también, ¿no? Ahora, básicamente, ya para terminar, ¿ya? Bueno, tenemos estas cosas que deberíamos controlar, ¿no? Lo que son ruido y vibración, reverberación, absorción, ¿no? Reflexiones no deseadas, y lo que hemos estado viendo un poquito, lo que es coloración y también difusión, ¿no? En lo que tiene que ver con ruido, eso sí es un tema importante, ¿no? Si ustedes quieren tener un buen estudio de grabación, necesitan aislar ruido exterior. También, bueno, digamos, si tienen problemas de comunicación con otros ambientes, también tienen que controlar transmisión de ruido. También pueden tener ruido debido al mismo aire acondicionado, ¿no? Y ruido externo. Entonces necesitan un lugar muy silencioso, entonces tienen que usar aislamientos normalmente significativos, ¿ya? Y eso también es un poquito complicado de lograr. ¿Ya? Para un estudio, digamos, estamos hablando de curvas NC20 o PNS15, depende del tipo de curvas que usen, que si ustedes ven
los ruidos de fondo son bien bajos, bajísimos. ¿Ya? Luego necesitan, como les dije, alto aislamiento, ¿ya? El problema es que el aislamiento es muy sensible a la partición que tenga menos aislamiento. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una pared súper gruesa, pero esa pared súper gruesa tiene una puerta mala, esa puerta les va a malograr todo el aislamiento de esa pared, porque todo el ruido va a pasar a través de la parte más débil. Entonces, no solamente es suficiente tener una buena pared, sino necesitan una buena pared. Si tienen ventana, una ventana también con muy alto aislamiento, y puertas también. O sea, tienen que controlar todo, ¿no? Entonces es complicado. ¿Ya? Acá, bueno, eso después lo pueden ver ya con más calma. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, les estoy poniendo un par de grafiquitos. El de la izquierda es para una puerta, que es la pérdida por transmisión, y la de la derecha pueden ver un vidrio doble versus un vidrio simple, ¿no? Entonces pueden ver que hay una ligera mejora en la parte de aislamiento en alta frecuencia, pero tampoco no es que sea en todo el rango que obtenga una mejora significativa, ¿no? O sea, no es tan sencillo, es complicado. ¿Ya? Y otro problema común es cuando tienen sistema de aire acondicionado, tienen que evitar usar sistemas de aire acondicionado comunes, o sea, tiene que ser independiente, porque si no se les va a pasar el ruido de un ambiente al otro ambiente a través de los ductos de aire acondicionado. Entonces, ese es un tema también importante. Tienen que controlar mucho el flujo de aire para que sea lo mínimo posible, para que no les genere ruido, e independientes, como les digo. Muchas gracias, Richard. Entonces, un aplauso, por favor. Vamos a empezar ahora con una ronda de preguntas. Yo tenía una para hacerte ahorita, que es que la mayoría o muchos de mis alumnos tienen su estudio de grabación, home studio, a veces trabajan en sus propios dormitorios. Entonces, ¿qué medida de las que has mencionado ahora tú crees que sí o sí al menos deberían considerarlo en un home studio? Ya, bueno, yo creo que dependería un poquito tal vez de la orientación del home studio, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando tal vez para grabación de voz, para solamente, o para instrumentos que no sean muy ruidosos, digamos, tal vez tipo instrumentos electrónicos, digamos que el aislamiento no es tan crítico, ¿no? Por el problema de que podrían tener interferencia con otros ambientes. Entonces, si es un estudio, digamos, casero, donde de repente voy a hacer jingles o voy a trabajar con instrumentos, como te digo, que no generen mucho problema, o voz, bueno, ahí habría que controlar un poquito la absorción, ¿no? Pero no es tan complicado como en el caso de que yo ya quiera tener un cuarto de grabación más grande, o de repente quiera grabar una batería en vivo, ¿no? Ahí sí es más complicado, porque la batería es la que me va a generar un montón de problemas, ¿no? Si es una batería acústica, por ejemplo. Si es una batería electrónica, también puedo de alguna manera controlarlo, pero si es una batería acústica, ahí sí puedo tener problemas de transmisión de baja frecuencia, o vibraciones que se van a transmitir a otros ambientes, o tal vez si tengo un vecino, ¿no? Entonces, habría que un poquito tener más información respecto a cada aplicación específica, ¿no? Pero yo creo que, obviamente, sin necesidad de escucharme a mí, ustedes saben que la mayor cantidad de problemas las va a generar si voy a querer de repente, como les digo, grabar una batería en vivo, ¿no? Versus grabar voz, que eso probablemente todo el mundo se da cuenta que no es tan complicado, o instrumentos electrónicos, que tampoco no es tan complicado. Yo diría, más que nada, tener en cuenta el control de la absorción, ¿no? O sea, muchas veces uno tiene la tendencia a meterle un montón de absorción con la idea después de bajar la transmisión, pero la transmisión no tiene que ver con la absorción. Lamentablemente no me ha alcanzado el tiempo como para hablar un poco más con detalle de la transmisión a través de estructuras o particiones, pero no tiene que ver una con la otra. O sea, no hay que confundir aislamiento con absorción. Absorción es para controlar las características acústicas en el interior.
pero eso no quiere decir que no haya transmisión a través de las paredes. Puede ser de afuera para adentro o de adentro para afuera, ¿no? Entonces, eso tienen que distinguirlo. Si ustedes tienen problemas de ruido en sus estudios, les va a complicar bastante la grabación, ¿no? Entonces, o el monitoreo también, ¿no? Entonces, el ruido, la única manera que lo pueden atenuar es más que nada con aislamiento. Pueden ponerle un poco de absorción para que baje un poquito, pero el problema es que si yo ya le meto mucha absorción al recinto, pasa lo que estábamos hablando, que lo voy a secar demasiado. Entonces, en realidad, si yo quiero atacar problema de ruido, tengo que ir a aislamiento. Tengo que tratar de aislar, incrementar la pérdida por transmisión a través de las particiones que se esté metiendo el ruido, mejorar mis puertas, ¿no? Cosas así. Bueno, también al inicio de la conferencia nos hablaste un poco sobre simulación, ¿no? Software de Ah, simulación. ya. Cómo todavía no Ya. se consigue incluir la acústica, digamos, la parte de ondulatoria La parte los... ondulatoria. Ajá. Pero yo quería preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué grado de detalle deben tener los modelos 3D de un recinto que nosotros queramos simular? O sea, ¿debo poner todos los detalles, los mínimos detalles de construcción, o basta una idea general del recinto para ya tener una buena idea de lo que va a pasar en el recinto y de los resultados de la simulación? Esa es una buena pregunta, porque yo inclusive, bueno, he tratado de hacer alguna investigación en eso, pero lamentablemente no he tenido el tiempo, ¿no? Pero sí, hay algunos papers que, bueno, no es tan fácil de repente tener acceso, pero sí, hay algunos investigadores que han investigado en eso, o sea, por ejemplo, calculado para recintos con distintas resoluciones, han calculado corridas y han comparado, ¿no? Pero yo por experiencia les podría decir que normalmente no tienes que meterle tanto detalle al modelo. O sea, pueden empezar con un modelo más burdo, digamos, más sencillo, y de ahí tú lo puedes de repente meterle un poquito más de detalle y más o menos ir viendo hasta qué momento ya tus valores no cambian mucho. Ahora, la regla más o menos es, como estamos usando, digamos, acústica geométrica, que es aproximado, entonces una manera más o menos aproximada sería, se me ocurre, ¿no? Porque yo realmente cuando he hecho simulaciones, he ido más que nada ajustando, como te digo, la resolución un poco del modelo. No lo he hecho, digamos, con cálculo, pero si más o menos quisieran hacer un cálculo más o menos aproximado, se me ocurre que podrían usar la fórmula de Schroeder. ¿Ya? Más o menos yo lo que haría sería algo así. O sea, por acá la tenía... Acá, en general, ¿ya? O sea, yo lo que haría es, por ejemplo, si tengo mi recinto que quiero simular, puedo calcular aproximadamente el volumen. Entonces puedo estimar más o menos una reverberación de referencia. ¿Ya? Entonces yo podría decir, bueno, digamos que el tiempo de reverberación que yo quisiera lograr más o menos que sea de medio segundo, más o menos usando los criterios que hay. Entonces yo podría obtener una frecuencia de Schroeder, ¿ya? Y esa frecuencia de Schroeder más o menos me va a decir a partir de qué frecuencia me va a funcionar la reflexión especular, porque si te das cuenta, cuando tú quieres simular, acá ya puedes aplicar reflexión especular, o sea, acá funciona acústica geométrica. Entonces, más o menos, si tú tienes un estimado de la frecuencia de Schroeder, te vas a dar cuenta en qué bandas tu cálculo es más o menos correcto, ¿no? Por ejemplo, que te salga una frecuencia de Schroeder de 100, entonces ya sabes que en la banda de 125 de repente como que no va a estar tan exacto, pero a partir de la de 250 ya sabes que va a estar bien tu cálculo. Entonces, si tú le metes un poquito más de resolución al modelo, probablemente mejores un poquito y así, ¿no? O sea, así vas un poco jugando. Porque, bueno, ahorita lamentablemente no tengo el número, ¿ya? Pero hay algún paper en algún lado que me acuerdo haber leído, donde más o menos te dicen
¿Hasta qué frecuencia tú puedes considerar reflexión especular? Voy a ver si lo busco y si lo encuentro se los paso, ¿ya? Pero hace tiempo que he visto ese paper donde te dan algunas reglas prácticas, entonces también eso se podría usar, ¿no? O sea, usar una regla práctica más o menos que me diga para qué tamaño versus la frecuencia yo puedo considerar que mi reflexión especular ya funciona, ¿no? Pero yo lo haría más que nada, como te digo, calculando la frecuencia de Schroeder, podría tener una idea, y con esta formulita de 4 veces la frecuencia de Schroeder ya tendría una idea a partir de qué bandas me está funcionando más o menos bien el cálculo. Y si veo que mi frecuencia de Schroeder es muy alta, tendría que tratar de repente de meterle un poquito más de definición al modelo, ¿no? Pero en realidad, como es algo aproximado, a la larga se admite un cierto grado de error, o sea, no va a ser exacto, porque ya es un trazado de rayos, ¿no? Ahora, hay otros softwares, por ejemplo, que usan elementos finitos, ¿no? Que son otra manera de calcular, digamos, la distribución de sonido en un recinto, que también, o sea, que también se podrían utilizar, pero el problema es que en el tema de acústica, todos los softwares son comerciales, ¿no? O sea, hay muy pocos software, digamos, que sean gratuitos, ¿no? Muy poco, yo diría que casi no hay. La mayoría son comerciales, ¿no? Y la mayoría son de acústica geométrica, o sea, que usan trazado de rayos, ¿no? Buenas tardes. Bueno, la pregunta que quería hacer es acerca de los Lightroom, más o menos del tiempo de reverberación ideal para grabar cuerdas y baterías, ¿de cuánto debería ser para un Lightroom? Ah, bueno, me estás hablando de un cuarto que casi no tiene reverberación, que casi no tiene, perdón, absorción. Bueno, hay unas curvas que yo he puesto acá solamente una, ¿no? Pero en realidad, si revisas un poco la literatura, te dan algunas curvas para más específico ya estudios de grabación. Entonces podrías recurrir a esas curvas, porque esta curva que yo he incluido acá, que ahorita no la encuentro, déjame ver. Esta es más genérica, o sea, no es realmente una curva, sí, está antes. No es realmente una curva, digamos, como para estudios de grabación propiamente, sino que acá metes todo, ¿no? No la encuentro ahorita. Bueno, ya, Más o menos pero un tiempo de sí, reverberación ideal. yo diría que es alrededor del medio segundo, menos de un segundo, porque estás hablando de... Ahora, eso también depende del tipo de instrumento que vas a grabar, ¿no? Porque, no la encuentro ahorita, pero sí, yo diría que más o menos debe estar entre medio segundo, máximo un segundo, máximo un segundo. Porque el problema es que si tienes mucha reverberación, ya vas a perder un poco de definición en digamos, en captar los detalles del instrumento, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, para hacer lo para hacer lo que se llama auralización, lo que hacen es graban los instrumentos en un ambiente anecoico, o sea, los graban sin ninguna reflexión y luego lo convolucionan con una respuesta impulsiva, por ejemplo, en un recinto. Entonces tú ya vas a poder escuchar cómo sonaría ese instrumento en ese recinto, ¿no? Pero digamos, acá está, ¿ya? Pero digamos que yo me inclinaría más o menos por ese valor, porque si te das cuenta acá, para los estudios de grabación estamos hablando de 0.5, ¿no? Pero es un estudio de grabación normal. Ahora, déjame ver un ratito de las gráficas que tengo acá. Ya, yo cuando hice los cálculos, que esta es la parte que ya no les he podido mostrar, pero por ejemplo, acá yo tengo unas gráficas de los tiempos de reverberación más o menos típicos en estas distintas filosofías. Entonces puedes ver que en un cuarto totalmente absorbente, más o menos estamos hablando de 0.1 segundos, ¿no? Y las filosofías más o menos están en este orden, están en el orden de medio, máximo medio segundo,
Y los que son ya bien, bien reverberantes, como este de acá, estamos en el orden de más o menos 0.8, ¿no? O sea, metiéndole poquísima absorción. Entonces, por eso te digo, más o menos debe estar entre medio segundo a un segundo, más o menos, ¿no? O sea, el tiempo ideal para un live room y para un control room son similares. No, lo que pasa es que si tú usas un Lightroom, obviamente para hacer mezcla no te va a servir, pero si tú quieres tener un cuarto vivo para grabar, ya la filosofía es otra, porque tú lo que quieres es meterle un poquito de reverberación, ¿no? En el caso del cuarto de control no te va a ayudar, porque obviamente lo que tú no quieres es tener demasiada reverberación, más bien quieres tener poca reverberación o una reverberación controlada. Claro, yo Entonces, justamente... Sí, sí, al live dime. room, me refiero al live room como cuarto de músicos, cuarto para grabación. Claro, 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 para grabar. Claro, en ese caso, por ejemplo, ahí sí, como te digo, puedes más o menos estar de medio segundo a un segundo, más o menos. Porque ahí tú en el fondo lo que quieres es meterle reverberación para que no suene tan anecoico el ambiente, ¿no? Lo que pasa es que estas gráficas son para cuartos de control, entonces no necesariamente la filosofía es la misma, porque tú en el cuarto de grabación quieres grabar y le estás metiendo un poco de viveza al recinto porque quieres agregarle reflexiones tardías y que suene un poco más rico el sonido, digamos, ¿no? En el caso del cuarto de control, eso para ti va a ser un problema porque no te va a dejar mezclar bien. Entonces, no es que estas gráficas correspondan a lo ideal para un cuarto de grabación, que es otra cosa, sino esto más o menos es lo que ocurre en los cuartos de control. De control, ¿Ya? sí. Sí, pero como tú me estás preguntando por el cuarto de grabación, ahí sí tú ya tienes un poco más de flexibilidad, o sea, puedes jugar con la reverberación. Yo te diría más o menos entre medio segundo y un segundo, ¿no? Pero obviamente tú tienes más libertad, porque tú a la hora de grabar puedes ir escuchando cómo te va quedando la grabación y puedes ir modificándolo, ¿no? En base a lo que tú quieras. Pero por darte una referencia, digamos, ¿no? Claro, podría aplicar globos o cosas así para variar el tiempo de reverberación, ¿verdad? Claro, o sea, tú ya puedes modificarlo, ponerle reflectores, poner superficies o ponerle un difusor, entonces puedes ir jugando con eso y más o menos hasta que tú logres el sonido que quieres más o menos lograr en tu grabación, ¿no? Entonces, muchas gracias, Richard. Esperamos tenerte nuevamente en el futuro con este tipo de conferencias. Otra pausa.